La Procuraduría y la Contraloría están anunciando investigaciones por las denuncias de la directora del DAPRE contra Carlos Carrillo por la manera como manejó el Fondo de Adaptación, ella denunciándolo desde la Casa de Nariño, sugiriendo corrupción o en el mejor de los casos una profunda ineptitud. Marcela Peña. Néstor, la pelea, recordemos, estalló la semana pasada cuando la directora del DAPRE y mano derecha del presidente, Angie Rodríguez, convocó a una rueda de prensa en la que acusó a su compañero de gobierno, Carlos Carrillo, de malos manejos en el Fondo de Adaptación. Según Rodríguez, hay 3 contratos con 0% de ejecución: la plataforma Mojana IA, la ruta del arroz y la investigación hidrodinámica. Además de toda la plata para la Mojana, que suma 1,1 billones de pesos, se habrían ejecutado apenas el 3%. Carrillo, quien hoy es director de la Unidad de Gestión del Riesgo, niega las acusaciones y contraataca. Según él, Angie Rodríguez y el ministro del Interior, Armando Benedetti, lo que quieren realmente es quedarse con el Fondo de Adaptación como fortín burocrático y básicamente le han declarado la guerra. Carrillo y el ministro del Interior llevan varios días intercambiando insultos en redes sociales y acusaciones. La visión de Carrillo es que aquí no hay irregularidades en su gestión, sino simplemente una pelea política porque él se volvió incómodo para los politiqueros. Hoy esa pelea interna de gobierno pasó de los micrófonos y los trinos a los órganos de control. La Contraloría General de la República anuncia la apertura de una o varias indagaciones preliminares para determinar si hay o no hay detrimento patrimonial y responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos para la Mojana. Por su parte, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal está al frente de la indagación previa por estos mismos hechos y sus consecuencias disciplinarias. Por ejemplo, van a investigar los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana, la Ruta del Arroz. En la Procuraduría también se van a validar las denuncias por posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades para la adjudicación de un contrato en el que podría estar involucrada la Fundación San José y la supuesta interferencia de la interventoría para favorecer a ese contratista. Este solo contrato en el que estaría involucrada la Fundación San José es por 36.000 millones de pesos. La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Ya se decretó desde la Procuraduría la práctica de pruebas. Marcela, gracias. Carlos Carrillo fue al tiempo director de la Unidad de Gestión de Riesgo y gerente de este Fondo de Adaptación hasta noviembre de este año, es decir, hasta hace apenas un mes. Doctora Angie Rodríguez es la directora del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que es la persona que hace estas denuncias contra Carrillo. Doctora Rodríguez, buenos días. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Sí, doctora Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. A usted gracias por aceptar este diálogo. Quisiera preguntarle, para que los oyentes entiendan un poquito en dónde estamos parados, usted desde la Casa de Nariño, que es la jefe de Carrillo, ¿por qué hace denuncias sugiriendo corrupción, sugiriendo ineptitud? ¿Por qué no lo destituyen? ¿Por qué no lo echan si les parece tan malo? Bueno, varios temas sobre la pregunta que usted me acaba de adelantar. Lo primero es que el nominador es el señor presidente de la República. Y en ese orden yo soy una persona respetuosa de las decisiones del presidente de la República. Y por otro lado, en Colombia, recordemos que tenemos como funcionarios públicos la obligación legal de poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier irregularidad, hecho ilegal o presunta falta de la que se tenga conocimiento en razón de las funciones que en este caso ejerzo como gerente encargada del Fondo de Adaptación. Y esto tiene un fundamento normativo, constitucional y legal. Está claro en el artículo 6 de la Constitución Política que dice que los servidores públicos somos responsables por acción u omisión y yo no puedo omitir una denuncia como la que yo adelanté la semana pasada. Sí, doctora Angie, la denuncia es porque usted tiene sospechas de corrupción en ese fondo de adaptación. Precisamente yo no hago valoraciones personales. Lo mío tiene una sustentación en documentos oficiales que incluso se encuentran publicados en plataformas como el SECOP y en los expedientes contractuales del fondo. Ahí con el equipo nosotros lo que hacemos es un corte de cuentas de lo que encontré en el fondo y en efecto
como se ha venido señalando, el Fondo de Adaptación maneja dos líneas de recursos gruesos. Uno es el fenómeno de la niña 2010-2011 y el otro recursos de la Mojana, que estos han sido asignados desde el año 2023. Frente a esos recursos de la Mojana se prenden las alertas porque solo se ha ejecutado el 3% de los recursos asignados de este proyecto. Ya cuando entramos a verificar a profundidad ese 3% de una pésima ejecución presupuestal en los proyectos de la Mojana, encontramos que hay 6 proyectos problemáticos donde muchos de estos presentan una ejecución financiera del 0%. Entre ellos está la ruta del arroz, que tiene un valor de 36.000 millones de pesos, un porcentaje de ejecución financiera del 0%. Encontramos también la investigación hidrodinámica por valor de 17.000 millones de pesos, que tiene un porcentaje de ejecución financiera del 0%, y ahí es donde básicamente yo empiezo a poner la lupa y las alertas correspondientes, como es mi deber como funcionaria y servidora pública. Ese hecho, doctora Angie Rodríguez, la bajísima ejecución, 3% apenas en los recursos para la Mojana y 0% de ejecución de la ruta del arroz y de ajustes hidrodinámicos, entre otros, ¿hacia dónde los lleva? ¿Cuáles pueden ser las conclusiones preliminares? ¿A ineptitud o a corrupción? Eso le corresponderá a los órganos de control determinar lo que usted me acaba de preguntar. Y aprovecho para resaltar que como mujer institucional que soy, valoro enormemente que los órganos de control abrieran estas indagaciones, porque precisamente estamos en el marco de un Estado social de derecho donde hay una separación de las ramas del poder público, y confío en las investigaciones que ellos adelanten para que sean ellos, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, quienes le digan al pueblo colombiano realmente qué pasó. Sí, doctora Angie, a usted, el director Carrillo, que hoy es de la Unidad de Gestión de Riesgo y que maneja este Fondo de Adaptación al Tiempo, ¿le parece inepto o corrupto? Esas son valoraciones que no me corresponden a mí adelantar, le corresponden a los órganos. Usted heredó de él el Fondo de Adaptación. Estas denuncias que usted está haciendo es porque encontró una cantidad de irregularidades, de cosas raras allí en el Fondo de Adaptación. Cuando usted evalúa su evaluación personal, ¿hacia dónde apunta? Yo creo que en este momento es importante mantener la prudencia sobre mis valoraciones personales para que no interfieran en las investigaciones que se están adelantando. Sí. ¿Usted está haciendo estas denuncias autorizada por el presidente Petro, doctora Angie? El presidente de la República conoce la información que yo le suministré a los colombianos, es la misma que él tiene. Yo no hago nada sin su autorización. Ahora bien, hay una cosa que vale la pena. Angie, ¿haz las denuncias en público? Claro, si no, yo no lo hago. Yo hago lo que el señor presidente me diga. Él es mi jefe y lo respeto, y además de él, creo que he aprendido el valor de denunciar. Por eso, entre otras cosas, me molesta, porque no tengo otro calificativo, me molesta bastante cuando el señor Carrillo intenta minimizar mis denuncias y ridicularizarme por el hecho de ser mujer. Entonces cree que como soy mujer no tengo criterio propio para denunciar, y me empieza a desligar a un marco donde yo soy la mandadera de Benedetti, yo soy la que trabaja para Benedetti, desviando realmente lo importante, y es que no ejecuta. Él no ejecuta no solamente en su tiempo y su paso por el Fondo de Adaptación, sino también en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Es que es preocupante. Yo le quiero manifestar a usted, a todos los oyentes, que el informe de ejecución presupuestal de la UNGRD con corte del 12 de diciembre muestra el mismo patrón. El señor no ejecuta y tiene solo el 5% de ejecución. Entonces se vive quejando de que no tiene plata, de que el gobierno no le pone cuidado, siendo él parte del gobierno, pero la práctica es que él no ejecuta. Entonces creo que hay unos comportamientos que denotan unas deficiencias estructurales, por ejemplo, en la planeación contractual, en la gestión administrativa, en la capacidad de la ejecución real del gasto. Le pediría una aclaración sobre una de esas preguntas que le ha hecho públicamente Carlos Carrillo. Esto que usted está haciendo
¿Es un mandado del ministro Benedetti? Yo le respondo de la siguiente manera. Ese tipo de comentarios, ese tipo de afirmaciones intentando ridicularizarme, lo que evidencian es que él está ejerciendo violencia política a mí como funcionaria pública. Y eso está estipulado en una reciente ley de abril de este año, la ley 2453, donde claramente señalan qué es la violencia contra las mujeres en política, y eso es lo que él está haciendo. Él está desmeritando mi trabajo como funcionaria pública, como gerente pública, donde yo saco un informe con cifras, con datos estadísticos, con información verificable que se encuentra disponible en diferentes instancias como el SECOP y la misma entidad, y desvía la atención. Ahora, ¿por qué él quiere desviar la atención? ¿No quiere realmente reconocer que tiene una falla en la ejecución presupuestal? O, como lo manifesté yo en otro escenario, tengo entendido que él tiene aspiraciones a la alcaldía de Bogotá, y es completamente válido porque nosotros estamos en un estado democrático donde es posible elegir y ser elegido, pero lo que él no puede hacer es venir acá a subestimar mi trabajo y el de mi equipo. Sí, directora, y le voy a hacer esta pregunta con mucho respeto, pero usted dice que el doctor Carlos Carrillo, al referirse a usted en los términos que le relató Néstor Morales, es violencia política. ¿No es violencia política también referirse, como lo hizo el ministro Benedetti, a una magistrada como loca y jueputa? Yo respondo por mis actuaciones, no por las actuaciones de mis colegas de gabinete. Sí, doctora Rodríguez, quisiera ahora preguntarle a propósito de su colega de gabinete, el ministro Armando Benedetti, sobre sus relaciones políticas, porque el doctor Carlos Carrillo dice que él había denunciado esto inicialmente, que usted no está descubriendo nada alrededor de estos contratos, y quisiera preguntarle sobre la Mojana, sobre esos 36.000 millones de pesos, ¿qué tiene que ver la Fundación San José y el señor Francisco Pareja, antiguo aliado del doctor Armando Benedetti, y los ñoños con ese contrato? ¿Por qué están ellos metidos allí como contratistas? Yo quiero informarle a la opinión pública que el señor Carlos Carrillo está desinformando. ¿Y desinformando por qué? Porque la ruta del arroz es un proyecto que se estructuró y, ojo, se contrató durante su gerencia. Este contrato tiene un valor de 36.000 millones de pesos. El inicio de la ejecución fue el 7 de marzo del 2025. El contratista que se lo gana es la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, donde está conformada, entre otros, la Fundación Superior San José con un porcentaje del 33%. Entonces yo hablo sobre las cifras. Perdónenme, en marzo del 2025, ¿quién era el gerente? Ahí estaba Benedetti. Ahí no estaba Benedetti. Entonces que deje de el señor estar generando cortinas de humo y responda realmente con los hechos y la información disponible que hay. Lo otro es cortinas de humo. Sí, doctor Angie Rodríguez, yo quiero hacerle una última pregunta. Quisiera que usted nos explicara una afirmación que ha hecho en estos últimos días. En este caso, ¿por qué la baja ejecución de contratos por parte del doctor Carlos Carrillo para usted es sinónimo de corrupción? Precisamente nosotros como funcionarios públicos adquirimos unas funciones que nos otorga la ley. El no hacerlo perjudica la entrega de servicios públicos oportunos para el pueblo colombiano. Entonces, la gente está esperando del Estado colombiano, del gobierno, acciones, obras, y al no hacerlo nosotros, teniendo la plata, estamos también contribuyendo a la corrupción. Entonces esto es un problema estructural que hay en el comportamiento, entre comillas, gerencial del señor Carrillo, donde ese patrón de baja ejecución no solo es en el fondo, sino en la UNGRD, y sale siempre a los medios haciéndose la víctima, que él no tiene plata, que nadie le pone cuidado, pero la verdad es que la plata siempre ha estado, pero no ha sido un buen gerente. Sí, doctora Angie. Y el pueblo se queda esperando esa ejecución. Okay. Que es lo más lamentable. De eso le quiero hacer una pregunta muy respetuosa. ¿Usted cree que este fondo de adaptación o la unidad de gestión de riesgo son las únicas entidades del gobierno que están muy bajitas en ejecución? Yo hablo por lo que tengo conocimiento.
En este caso, Pero es que si usted yo la- entré a hablar... usted es la mujer Claro, que maneja la ahí presidencia. hay- Usted tiene conocimiento de todo el gobierno. Y todo el gobierno es más o Totalmente. menos igual que Carrillo, no ejecuta. Sí, pero en este caso yo hago énfasis en estas dos entidades por dos razones puntualmente. Uno, la UNGRD hace parte del sector presidencia. Cuando a nosotros nos miden en el sector presidencia, casi siempre estoy dentro de los últimos lugares, y cuando hago un zoom y miro, bueno, ¿por qué esa baja ejecución en el sector presidencia? Encuentro que, entre otros, es por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que no ejecuta. Y pues asimismo hace que el nivel de los indicadores del sector presidencia sean muy bajos en materia de ejecución. Y dos, el fondo de adaptación, porque soy la gerente en encargo. Entonces, por eso pongo la lupa puntualmente en esta denuncia sobre estas dos entidades, sin desconocer que la situación puede ser un poco compleja en el resto del gobierno, pero yo hablo puntualmente de estas dos entidades por las razones que le acabo de exponer. Vale. Doctora Angie, una pregunta final para aclaración ante los oyentes. Se había anunciado hace apenas algunos días que usted se iba del gobierno, que había una diferencia con el presidente Petro alrededor de un nombramiento. Alcanzaron a anunciar que era inminente desde la Casa de Nariño su salida. Finalmente no se fue. ¿Qué pasó? Bueno, ese es un tema que es bastante sensible, que incluso me atrevo a señalarlo, pero le corresponde a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación entrar a verificar realmente lo que sucedió, pero creo que presuntamente existe una conspiración en mi contra para desacreditarme ante el señor presidente, pero pues como siempre la verdad va a prevalecer. Y no entiendo, discúlpeme. ¿Y qué tiene que ver esa conspiración en su contra con su salida de la Casa de Nariño? Todo está relacionado, lo que pasa es que no quiero entrar en detalles porque no quiero afectar el rumbo de las investigaciones. ¿Pero eso tiene que ver con el robo que hubo en la casa de sus padres? Presuntamente todo está relacionado. ¿Y es una conspiración desde adentro del gobierno? Eso ya es materia de investigación y no quiero pronunciarme en detalle frente a esos hechos tan lamentables, porque no quiero dañar el curso de la investigación pero que se está usted se adelantando. queda, finalmente se queda en la Secretaría General. En el momento estoy, sí, señor. Doctora Angie, Y con más valor y valentía, porque entre más me ataques, más sigo trabajando, porque a mí no me van a venir acá a doblegar a punta de injurias, mentiras, calumnias. doctora Yo Angie, trabajo por vocación. los documentos que se llevaron de la casa de sus padres en ese asalto, ¿tienen que ver con el fondo de adaptación? Yo nunca guardo información ni documentos públicos en los lugares de residencia donde vivo. Lo que yo planteé en el momento en que hice el video es que seguramente las personas que me querían hacer daño o que me quieren hacer daño porque están activos y tengo que muchas veces compartir con ellos, es que pensarían que yo tenía información de ese estilo en el lugar de residencia de mis padres. No es así. Ahora, vale la pena señalar una cosa escalofriante que me pasó el fin de semana. Desde el momento en que ocurrieron los hechos ante la vivienda de mis padres, yo llego ese día como a la 1 de la mañana corriendo. Yo necesito ir a donde mis papás y necesito ver qué fue lo que hicieron. Llego a la 1 de la mañana y en ese momento mi esquema me dice, no tiene, o sea, lo recomendable es que no entre porque no sabemos si le dejaron algún artefacto explosivo y no habían como todavía terminado de validar que yo pudiera entrar con seguridad. Entonces literalmente fue entrada por salida y no entré como el detalle. Pero oh, sorpresa, el fin de semana, que vuelvo después de lo que ocurrió, encuentro que dentro de los papeles que hacen falta está una escritura pública de salida del país de mi hijo. El papá de mi hijo me entrega la potestad de poder sacar a mi hijo del país hasta que él cumpla los 18 años sin necesidad de tramitar un permiso con él. Y esa escritura pública no aparece, como tampoco aparece el registro civil original de mi hijo. Entonces, vuelvo e insisto, estas personas que me hicieron eso sabían que mi punto débil, al igual que cualquier mamá, es su hijo, pero no me van a callar porque yo no les tengo miedo. ¿Qué quiere decir esta frase que usted acaba de decir, doctora Angie, de que esos enemigos, quienes la están atacando, están activos y tengo que compartir con ellos? Quiero dejarlo ahí. ¿Quiere decir, usted comparte con ellos porque están dentro del gobierno? Quiero dejarlo ahí.
La verdad es un episodio demasiado complejo dentro de mi vida profesional y personal, y quiero dejarlo ahí porque confío en las autoridades. Sí, yo solo puedo decirle, doctora Angie, pues qué barbaridad, me parece muy asustador lo que usted está denunciando. Si esto le pasa dentro del gobierno, no quiero imaginar lo que pasa fuera del gobierno. Doctora Angie, gracias por acompañarnos, gracias por compartir con los oyentes de Blue Radio. A ustedes muchas gracias, Dios los bendiga. Angie Rodríguez es la directora del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con unas muy graves denuncias que arrancan en el tema Carrillo y que terminan en una conspiración desde adentro, con gente con la que tiene que compartir.